Bien, lo que estamos viendo tal vez sea la síntesis de un pedido de ayuda o el resumen de un pedido de auxilio de Fernanda Aguirre. Esto fue localizado en Río Hondo. En realidad lo que queremos decir es que más allá de la síntesis de lo que es este auxilio, el mensaje que dio Fernanda Aguirre, de acuerdo a las pericias caligráficas que se conocieron después, en realidad tiene un contenido mucho mayor y de algunos otros detalles importantísimos que inclusive han provocado, yo diría, un giro también trascendente en la causa en la que se investiga la desaparición de Fernanda Aguirre. Tanto es así que se disponen de procedimientos durante estos últimos días, de operativos, de la intervención del Ministerio de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, de lo que conocemos de la visita de la propia familia de Fernanda Aguirre a Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, en fin, de todo un dispositivo encaminado a verificar lo que es esta pista muy concreta y muy cierta, diría yo, y un giro trascendente en la causa a partir de haberse comprobado científicamente, a partir del trabajo de los peritos, de cotejar la letra de ese pedido de auxilio con los cuerpos de escrituras de Fernanda Aguirre. Pero repetimos, por razones de seguridad de la causa, no se dan a conocer los detalles de lo otro que dice este mensaje. Ahí ustedes pueden ver, bueno, es un pedido de ayuda lo que ha salido en todos los medios, pero el mensaje contiene un contenido aún mayor, con algunos detalles que obviamente están en manos de la justicia y de la policía y que son evidentemente la columna vertebral de esta nueva investigación que se está realizando en Río Hondo, Santiago del Estero. Bueno, está con nosotros Ángel Iturria, que es perito de la policía de la provincia de Entre Ríos, es documentalista. Bueno, y tiene el trabajo, en cierta forma, de reconstruir históricamente lo que pasa en un momento a partir de que alguien deja una escritura, ¿no? Y cotejarla si realmente es la letra de Fernanda, si es escrita por Fernanda y de cuándo data este documento, ¿no? Sí, Y sí, usted sí. ha concluido que evidentemente es la letra de ella, ¿no? Claro, nosotros hacemos, digamos, el Ujú, estudio de las características gráficas, como qué es lo que define a una personalidad escritural determinada. ujú, Ese estudio se hace primero genéricamente, viendo las características genéricas, ajá, es un análisis que se llama extrínseco, y después se ajá, hace un análisis intrínseco, que son de pequeños detalles, con ampliaciones, digamos. ujú, O sea, la marcación de las características, ujú, esto es una forma de ilustrar, por ejemplo, serían demostrar dentro de una escritura cuál es la característica que nosotros, cuál es la letra que está O sea, coincidiendo, Fernanda digamos. tiene un rasgo típico, Claro, ¿no? Tiene cada un rasgo, una persona, claro, personalidad que la define en su claro, letra, ¿no? exactamente. Ella, la escritura de un adolescente Ujú, es un poco complicada de analizar, porque va cambiando. exactamente, el adolescente, así como va formando su personalidad psíquica, Ujú, también va formando su personalidad gráfica. ujú, Entonces por ahí vemos distintos ujú, rasgos, por ujú, ahí pueden ir variando la ujú. escritura, ¿no? Ajá. Pero en este caso hubo características en calidad suficiente como para determinar Es decir, ustedes autoría. tuvieron, o sea, suficientes palabras como para, Sí, sí, o sí, a ver, sí. claro que este mensaje Sí, no es únicamente claro, ayúdenme. Acá hay efectivamente. 5 renglones escritos por... Exactamente. Como usted dice, Ah, ese escrito contiene mucho más material. ujú, El fiscal ha querido que se que se mantenga preserve. aún en reserva. Ujú, Seguramente en un futuro se dará a conocer, pero por ahora él quería que se mantuviese en reserva. Digamos, ningún medio lo conoce ajá, al texto, ¿no? ajá. Pero analizamos todas las características y determinamos, digamos, De qué era la qué es la letra. letra efectivamente de Ajá. Fernanda. ¿De cuándo data ese haber escrito lo que escribió Fernanda? Ese es un ¿De qué problema tiempo? documentológico de Ujú, difícil resolución. O sea, las tintas actuales, que son ujú, tintas de bolígrafos, fue escrito con un bolígrafo de tinta negra. ujú, Ese tipo de tintas se denominan no evolutivas. O sea, que no evolucionan y entonces no ujú. hay un periodo medible, no Claro. podemos medir el Claro, tiempo. vamos a aclarar que Lo la que sí tinta, podemos decir claro. es que, Ujú, es que no está manchado. No, si hubiera habido rocío o alguna gota de agua, hubiese corrido la tinta y ujú. está en perfectas condiciones, se pudo estudiar todas las características. Ajá.
¿Dónde fue escrito esto? ¿Fue escrito en el mismo lugar donde se encontró adherido, en el mismo terreno, diría yo, o está escrito en otro lado? Para mí lo ha escrito en un lugar como escondido, digamos, escondida Escondido, porque es decir, tiene una letra, o digamos, sea, una no está escritura. escrito sobre con comodidad Claro, sobre una mesa. no, porque hay, digamos, ondulaciones en la escritura e incluso hay una inclinación notable descendente de la escritura. ¿Qué quiere decir Son esto? características, digamos, por ahí del estado de depresión Ajá. o opresión que tenía de una persona que tiene poder sobre ella, entonces Ajá. eso no O sea, está ¿esto se nota en la escritura? Es decir, el estado de ánimo. El estado de ánimo y el estado patológico muchas veces se notan en una escritura. A ver. Acá tenemos algunos autores, digamos, que hablan de variaciones por el trazado, por ejemplo, grafopatológico, Ajá. o como consecuencia de estados emotivos, por ejemplo. Vamos a ver Cómo va cambiando la escritura, cómo va variando, si bien es una misma personalidad gráfica. En ese caso que estamos mostrando, que estamos viendo, es la misma persona la que escribe los dos textos, ¿no? Efectivamente, es la misma persona. Ajá. Y, como dice el autor, son perturbaciones del grafismo como consecuencia de estados emotivos. ¿Sí? Entonces, ¿Esto lo demuestra Fernanda en el escrito? Esto se ve un poco en el escrito. No es tan significativo como en este caso, pero se nota que hay un estado emocional. Y cuando habla de la tinta no evolutiva, significa que, por ejemplo, la tinta de las llamadas viromes, hoy en día es muy difícil determinar de qué tiempo fue escrito, desde qué tiempo fue escrito. Distinta es la lapicera de pluma, por Efectivamente, ejemplo, que con el tiempo se va aclarando, va cambiando. Antiguamente había tintas que tenían un componente de hierro que se denominaban ferrogalotánicas. Ese ferro es un componente que tenía la tinta de hierro que se oxidaba. Entonces usted escribía azul y con el tiempo su firma quedaba negra porque se oxidaba el hierro y entonces muchas veces quedaba inclusive negra. estos bolígrafos negros modernos son utilizados para adulterar algún tipo de documento y demás porque justamente no puede determinarse este tipo de cosas. Claro, ¿no? por ahí se utilizan, digamos, ahora actualmente no se puede determinar, pero en esas tintas antiguas que tenían el componente de hierro que viraba, o sea, oxidaba, ese periodo de oxidación era más o menos medible. Y actualmente no se puede determinar eso. Una pregunta, Iturria. Si bien no se puede determinar el tiempo por, en este caso, la tinta, sí se puede determinar en cuanto al papel, en cuanto al lugar donde estaba, el estado en que Lo que podemos decir, evidentemente, es que ese papel no estuvo mucho tiempo en ese lugar, porque una gota de rocío, una gota de agua o de suciedad hubiera impedido el estudio o hubiera corrido la tinta y estaba bien, digamos, o sea que depositado en un lugar tenía poco tiempo. No sabemos si lo escribió en ese momento, si lo escribió mucho antes, si lo tuvo guardado y esperó la oportunidad, porque por ahí esperan la oportunidad para poder ¿El papel estaba doblado? No, es un sticker de pequeñas dimensiones, de más o menos 3,5 de ancho, de alto por 5 de ancho, o sea, muy chico. Ajá. Que de un lado tiene la parte plástica y del otro lado tiene un papel de poca calidad, que no tiene un buen satinado, pero bueno, se pudo estudiar de todas maneras la escritura. Y ustedes compararon con los cuerpos de escritura de Fernanda y... Efectivamente nos aportaron carpetas y cuadernos que utilizaba en la escuela la menor, así que con esos elementos hicimos la comparación. ¿Y qué cosas pudo leer a través de la letra de Fernanda al margen de lo que estaba escrito? ¿Qué más? ¿El estado de ánimo? Nosotros hacemos simplemente la identificación de la persona a través de la escritura. La personalidad la estudia más bien un grafólogo. Eso no estaría dentro de la incumbencia profesional. Pero nosotros los peritos por ahí detectamos estados patológicos, como yo le decía, en la escritura. Hay tremulación, claro. Hay escritura que psicológica. Claro, por ejemplo, cuando hay desalineamientos gráficos, desalineamientos cóncavos, convexos, escritura descendente. Esa característica de la escritura descendente se notaba en la escritura. ¿Qué significa la escritura descendente? ¿Qué significa en la personalidad de quien lo escribe, que escriba y para abajo? Está indicando, digamos, un estado de depresión o de opresión, digamos, que en ese momento estaba sufriendo la persona. ¿Le quedan dudas a usted o no? Sobre la escritura, no. ¿No? Yo no tengo ninguna. El 100% asegura que es de Fernanda Aguirre. Sí. No, porque en este caso su opinión es terminante en el giro de la causa, ¿no? Y desviar, por lo menos
enderezar una investigación hacia un lugar como es Río Hondo, Santiago del Estero. Claro. ¿No? Una vez un juez me dijo, Sí. nosotros a veces determinamos que vainas o proyectiles fueron disparadas o percutidas por un arma determinada. Pero dice el juez, yo no sé quién accionó esa arma. Vos me decís que es de esta arma, pero ¿quién accionó el arma? Pero en la escritura vos me decís es de puño y letra de fulano de tal. Entonces más, digamos, la identificación es más dirigida a una persona determinada. Bueno, ha sido por lo menos muy importante su trabajo en este tema. Los peritos son claves, ¿no? Claro. Sí, yo simplemente soy un auxiliar de la justicia, o sea, Sí, todo pero el trabajo de la justicia ha sido excelente, ya van 12 cuerpos, es impresionante lo Ahora que se va a hacer una trabajado en suerte de el caso. contraprueba, una confirmación con otros peritos calígrafos, tengo entendido, ¿no? Efectivamente. El fiscal federal me comentó que ya estaba en la Corte Suprema de Justicia, la documentación, ya se está haciendo una nueva pericia, porque el juez ante un caso tan importante, el fiscal en este caso, que es el que acumula la prueba, tiene que tener certeza sobre la prueba. Entonces, sobre todo en un caso tan complejo como este, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. Bueno, el caso Fernanda obviamente sigue acaparando la atención, pero digo, ahora, digamos, a partir de esto, con una pista un poco más certera, o por lo menos una investigación enderezada a un lugar determinado que era uno de los puntos más complejos de esta investigación, ¿no? Y además con elementos muy concretos, Guillermo, lo que nos acaba de confirmar Iturria, digo, el papel fue depositado ahí hace poco tiempo, ahí tenemos una idea de tiempo, hace poco tiempo que estuvo ahí, a través de la escritura se pudo saber que Fernanda escribió esto a escondidas, bajo presión, en un lugar incómodo, digamos, son muchos elementos concretos, ¿no?